¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Felipe Ruiz y en este video vamos a abordar el desarrollo de un caso clínico de síndrome metabólico. Entonces aquí tenemos los datos del paciente. Dice paciente masculino de 37 años de edad, quien es enviado al servicio de nutrición para valoración y orientación alimentaria con diagnóstico médico de dislipidemia. En este momento el paciente está en negación a un cambio de hábitos alimenticios al platicar con la mención que no tiene tiempo de realizar ejercicio únicamente 2 veces por semana, es decir, no realiza o realiza muy poca actividad física con duración de 30 minutos. Frecuencia de alimentos, verduras 2 veces a la semana, es decir, 2 días a la semana, consume verduras, frutas 2 de 7, leguminosas no le gustan, cereales, leguminosas, bueno aquí dice cereales sin grasa, 7 de 7, todos los días consume cereales sin grasa. Cereales con grasa también todos los días consume cereales con grasa. Carne 6 de 4, bueno aquí supongo que es 6 de 7. Preferencia por carnes rojas. Leche entera 3 de 7, aceite 7 de 7 y azúcares 7 de 7. Entonces aquí vemos que presenta una alimentación rica en hidratos de carbono. Entonces dice exploración física, tensión arterial 140-90, el cual está en diagnóstico de hipertensión arterial, frecuencia cardíaca 80 pulsaciones por minuto, que se encuentra dentro del rango normal, frecuencia respiratoria de 12, que de igual forma se encuentra dentro del rango normal, y temperatura corporal 37 grados centígrados, que se encuentra normal. Dice abdomen blando, deprensible, y aquí tenemos los datos bioquímicos. Glucosa de 120 miligramos por decilitro, que seguramente es glucosa en ayuno, en el cual esto se define como prediabetes. Triglicéridos de 200 miligramos por decilitro, que se encuentra alto. Colesterol total de 203 miligramos por decilitro, que también se encuentra alto. HDL de 29 milímetros. Aquí han puesto milímetros por decilitro, aquí seguramente, bueno, es miligramos por decilitro, el cual se encuentra bajo. LDL de 160 miligramos por decilitro, que se encuentra alto, y ácido úrico de 15 miligramos por decilitro, que también se encuentra muy alto. Aquí tenemos también los datos antropométricos, que dice talla 160 centímetros, punto 3, peso actual 75 kilogramos, circunferencia de brazo 27 centímetros, pliegue tricipital 21 milímetros, pliegue, pues aquí hace falta algún dato seguramente, dice peso actual 75, circunferencia de brazo 27 centímetros, pliegue tricipital 21.2 milímetros, aquí dice solamente pliegue. Circunferencia de cintura 128 centímetros, que de igual forma se encuentra muy elevado, por lo tanto tenemos grasa visceral predominante para este paciente. Entonces podemos utilizar una ecuación que es el índice de masa corporal para conocer cuál es el estado de peso de este paciente. Entonces vamos a realizar nuestra primera ecuación, el cual este es el índice de masa corporal. Lo vamos a poner acá en la parte derecha. Ponemos IMC es igual a kilogramos sobre metros al cuadrado. El peso de este paciente es de 75 kilogramos, entonces ponemos 75 dividido entre la talla de este paciente, que es 160 centímetros, pero lo ocupamos en metros, que es 1.6 metros. Pero esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Realizamos nuestra primera operación, 75 entre, primeramente la talla elevado al cuadrado, 1.6 por 1.6, este es igual a 2.56. Entonces aquí vamos a poner 2.56. Esto lo vamos a dividir entre 75. 75 entre 2.56 da como resultado 29.29. Entonces IMC es igual a 29.29 kilogramos sobre metros al cuadrado, que esto es diagnóstico de sobrepeso. Entonces aquí lo remarcamos con un color naranja, haciendo referencia a que se encuentra muy alto. Entonces primeramente vamos a calcular las necesidades energéticas de este paciente por medio de una ecuación que es muy utilizado en personas con sobrepeso, que es la ecuación de Mifflin. Entonces aquí tenemos la ecuación, el cual es la ecuación de Mifflin. Aquí tenemos dos ecuaciones, uno para el género femenino y otro para el género masculino, que son muy similares. Lo único que va a cambiar es el último valor. En lugar de menos 161 que tenemos en el género femenino, para el género masculino es más 5. Entonces aquí dice que la ecuación de Mifflin fue diseñada a partir de los datos de 498 sujetos con diagnósticos variados de peso, peso normal, sobrepeso, obesidad y obesidad severa, con un rango de edad entre 19 a 78 años, aunque los ancianos están sobrepresentados en esta muestra. Observaciones. Los estudios de validación de esta ecuación muestran que predice con un error menor al más menos 10% en 70% de los casos en obesos y 82% en los no obesos. Esta ecuación presenta la mejor capacidad predictiva cuando es comparada con otras contra las ecuaciones de Harris-Benedict, Fau-Oms y la de Owen
Esto es tanto en sujetos con peso normal como en sujetos con sobrepeso u obesidad. Entonces esta es la mejor ecuación para calcular el requerimiento energético para un paciente con sobrepeso. Sin embargo, como este paciente presenta sobrepeso evidenciado con su índice de masa corporal elevado de 29.29 kilogramos sobre metros al cuadrado, si utilizamos su peso actual nos puede sobreestimar el requerimiento energético. Por lo tanto, en este caso tenemos que utilizar el peso ideal, que hay gran cantidad de ecuaciones que podemos utilizar, en el cual una es a partir de la talla. Por ejemplo, tenemos aquí el índice de masa corporal, que su ecuación es IMC es igual a kilogramos sobre metros al cuadrado. Tenemos que el índice de masa corporal, rango normal, va de 18.5 a 24.9 kilogramos sobre metros al cuadrado. Entonces, con base a este rango podemos calcular cuál es el peso ideal de este paciente. Simplemente hacemos un despeje, tenemos el metros dividiendo, por lo tanto lo tenemos que pasar al otro lado multiplicando. Entonces nos quedaría kilogramos, este es igual a índice de masa corporal multiplicado por la talla del paciente elevado al cuadrado. El índice de masa corporal normal va entre 18.5 y 24.9. Por lo tanto, vamos a utilizar el rango superior, el número superior, que es de 24.9, para que no haya tanta disminución del contenido energético. Entonces aquí vamos a poner 24.9 multiplicado por la talla del paciente, que es 1.6, esto elevado al cuadrado. Esto nos da como resultado 24.9 multiplicado por 1.6 por 1.6, aquí lo tenemos en la parte superior, esta multiplicación, que es 2.56, entonces aquí ponemos 2.56 y 24.9 por 2.56 nos da como resultado 63.7 kilogramos. Entonces aquí ponemos 63.7 kilogramos, que es el peso que vamos a utilizar para el cálculo de necesidades energéticas con la ecuación de Mifflin, el cual es requerimiento energético es igual, aquí tenemos la ecuación, género masculino, 9.99, aquí abrimos corchetes, paréntesis, 9.99 por el peso del paciente, que utilizamos el peso ideal a partir de la talla 63.7 kilogramos, 63.7, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, 6.25 multiplicado por la talla, que es 160 centímetros, cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, 4.92 multiplicado por la edad, que es 37 años, cerramos paréntesis, corchetes, y esto lo sumamos más 5. Primeramente tenemos que realizar lo que se encuentra dentro del paréntesis, aquí lo tenemos remarcado con verde, cada una de estas ecuaciones. Posteriormente la suma, la resta, porque se encuentra por dentro de estos corchetes, y finalmente la suma, que es más 5. Entonces tenemos que el gasto energético en reposo es igual, corchete 9.99 por 63.7 es igual a 636.3, sumamos 6.25 por 160, que es igual a 1000, menos 4.92 por 37, que es 182.04. Cerramos los corchetes y sumamos más 5. Posteriormente, primeramente, tenemos que realizar la suma, luego la resta y finalmente la suma que tenemos afuera de los corchetes. Entonces tenemos gasto energético en reposo es igual a 636.3 más 1000 es igual a 1636 menos 182.04 es igual a 1454.26. Entonces aquí vamos a poner 1454.26 más 5. Entonces, requerimiento energético es igual gasto energético en reposo 1454.26 más 5, que nos da como resultado 1459 calorías. Entonces, el requerimiento de este paciente lo que ocupa es de 1459 calorías. No vamos a ocupar el factor de actividad física porque este paciente realiza muy poca actividad física o nula. Entonces aquí tenemos una tabla de Excel que nos automatiza este proceso, ya que realizarlo manualmente nos puede llevar mucho tiempo y puede estar sujeto a muchos errores. Entonces vamos a poner primeramente los datos del paciente, que esto pues ya no es necesario porque los cálculos lo hemos hecho manualmente.
pero para que nos deje registrar alimentos tenemos que poner sus datos. Entonces aquí vamos a poner la fecha actual, por ejemplo 10/05, esto no importa tanto porque es solamente un ejemplo del 2023. Entonces el nombre del paciente vamos a poner ejemplo, el género, vamos a ver si nos deja crear los alimentos, registro de alimentos. Ahora sí, podemos registrar los alimentos. Aquí tenemos la fecha de consulta y aquí tenemos el nombre del paciente que le hemos puesto como ejemplo. Entonces dice desayuno, tostadas fritas. Entonces aquí vamos a poner en la búsqueda tostadas fritas. No se encuentran dentro de la base del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, pero podemos seleccionar un alimento similar. Por ejemplo, aquí tenemos tostadas, en el cual dice que consume 2 piezas. Bueno, dice tostadas fritas, 2 puntos, 2 piezas de tortillas fritas. Ok, entonces vamos a buscar tortillas, supongamos que es de maíz. Entonces aquí tenemos que es una pieza, pero el desayuno de esta persona son 2 equivalentes que corresponden a 2 piezas de tortilla de maíz. Entonces aquí simplemente ponemos el tiempo de comida que es desayuno y lo guardamos. Entonces aquí lo tenemos en la parte derecha. Hasta el momento llevamos 2 equivalentes cereales sin grasas y con esta composición nutricional. Entonces vamos a realizar la siguiente búsqueda. Dice 2 piezas de tortillas fritas con 1/4 de frijoles secos. Entonces vamos a poner frijoles, ponemos frijoles enteros enlatados, 1/4, lo más seguro es que se refiera a tazas. Aquí tenemos una taza, entonces dice que es 1/4, vamos a poner 0.75 y nos dice que es 0.38 tazas. Entonces aquí tenemos 0.5 medio equivalente de leguminosas, da como total 0.25 tazas. Entonces vamos a registrar este alimento. Registramos el otro alimento, dice queso 30 gramos aproximadamente. Vamos a poner aquí, por ejemplo, queso Oaxaca. Ponemos un equivalente que es igual a 30 gramos. Guardamos. Y yogur con melón picado. Entonces vamos a poner yogur. No dice la cantidad. Vamos a poner una taza. Guardamos. Y melón picado. Entonces aquí tenemos melón picado. Tampoco dice la cantidad, vamos a poner que es 0.25 equivalentes, que es 1/4 de taza. Entonces lo guardamos. Ponemos el siguiente tiempo de comida, colación 1, dice galletas emperador. Vamos a realizar la búsqueda, galletas. En caso de que no se encuentre el alimento, lo que podemos hacer es agregarlo manualmente. Entonces simplemente nos vamos al SMAI. Aquí podemos agregar un nuevo alimento. Y aquí seleccionamos la categoría, por ejemplo, este alimento de galletas emperador. Vamos a poner que es cereales con grasa. Y aquí vamos a poner galletas emperador, ya que este alimento no se encuentra dentro de la base de datos del SMAI, emperador. Entonces vamos a revisar cuál es la composición nutricional por galleta. Entonces aquí tenemos dentro de esta página de Fat Secret el resumen nutricional de este alimento por cada 3 galletas de emperador: 142 calorías, 66 gramos de grasa, 20 gramos de hidratos de carbono y 2 gramos de proteína. Entonces aquí ponemos un equivalente, este va a ser igual a 3 piezas. Peso bruto, esto lo podemos omitir. Energía, vamos a poner que es 142 calorías, proteínas 2 gramos, hidratos de carbono 20 gramos y lípidos es igual a 6 gramos. Entonces aquí simplemente ponemos guardar, actualizar y aquí tenemos galletas emperador. Volvemos al SMAI simplemente dando clic en ese botón y continuamos. Entonces vamos a poner galletas emperador, aquí lo tenemos, que este paciente en la colación dice, bueno, esto sería en la colación 2, consume 12 piezas, entonces aquí simplemente lo vamos a multiplicar, que son 4 equivalentes, 12 piezas, y lo guardamos. Dice datos insuficientes, tenemos que poner el tiempo de comida, vamos a poner que este es colación 1, ponemos guardar, galletas emperador. Entonces vaciamos, aquí vamos a realizar una nueva búsqueda, y vamos a crear ahora el de colación 1. Entonces aquí tenemos que buscar 2 quesadillas de queso, entonces vamos a poner tortilla de maíz. No nos menciona si es de harina o de maíz, sin embargo lo vamos a poner como si fuera de maíz. Tortilla de maíz vamos a poner que es 2 equivalentes, que es igual a 2 piezas. Ponemos guardar. Queso Oaxaca, vamos a poner que es 1.5 equivalentes, 45 gramos. Lo guardamos. Dice champiñón, vamos a poner aquí champiñón cocido entero. No nos dice la cantidad, pero vamos a poner que es 0.25, que es 0.12 tazas. Entonces aquí vamos a poner guardar. También consumió agua de guayaba, entonces vamos a buscar guayaba. Como no se encuentra dentro del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes el agua de guayaba, podemos utilizar la guayaba, aunque sabemos que es diferente consumir el agua que consumir la fruta entera. Entonces simplemente para mantener los alimentos que está consumiendo este paciente, aquí vamos a poner que es vamos a poner 6 piezas de guayaba. Bueno, vamos a poner una pieza que son 3 piezas, un equivalente que son 3 piezas y ponemos guardar.
Entonces también consumió gelatina. Entonces ponemos gelatina de agua sabor limón. Aquí lo tenemos, gelatina de limón. Y dice que consumió una taza. Aquí nos está midiendo por cucharadas. Entonces vamos a poner que son dos equivalentes, 8 cucharadas. Y ponemos guardar. Nos damos al siguiente tiempo de comida. Seleccionamos comida. Y vamos a poner que consumió arroz cocido una taza. Entonces aquí ponemos 4 equivalentes. Ponemos guardar. Chícharos, así como también zanahorias. Entonces aquí lo encontramos juntos, chícharos y zanahorias congeladas. Dice aquí una taza. Entonces lo dejamos así. 4 equivalentes. Guardar. Mole de olla. Entonces aquí tenemos mole. No nos dice la cantidad. Vamos a poner que son 3 cucharadas y ponemos guardar. Carne de res. Vamos a poner carne de res promedio. Tampoco nos dice la cantidad. Vamos a poner que son 60 gramos. Ponemos guardar. Calabazas, 0.5 equivalentes, guardar. Ejotes cocidos picados, ponemos que un equivalente. Bueno, ponemos 0.5 equivalentes porque tampoco nos dice la cantidad. Y tortilla de maíz, no nos dice si es de maíz o de harina, pero vamos a dejarlo como de maíz, que son 3 piezas, 3 equivalentes, y ponemos guardar. También consumió flan, vamos a poner flan casero, una taza, que son 5 equivalentes, y lo guardamos. Entonces nos hace falta poner el de colación 2. Entonces aquí tenemos que poner tacos dorados. Entonces ponemos tortilla de maíz, 2 piezas, lo guardamos. Papa, ponemos media pieza, guardamos. Lechuga, 0.25 equivalentes, guardamos. Crema, 3 cucharadas. Entonces aquí ponemos 3 equivalentes, guardamos. Y queso, no nos dice qué tipo de queso. Vamos a poner que es Oaxaca, ya que anteriormente ha consumido quesadillas con queso Oaxaca. Vamos a poner 30 gramos, un equivalente, y guardamos. Y finalmente para la cena, entonces aquí ponemos dentro de esta lista, cena, atole de maíz, 2 tazas, guardamos, pastel, vamos a poner pastel de frutas, una rebanada, y gelatina, una taza. Entonces ya tenemos todo el recordatorio de 24 horas realizado. Si nos vamos al documento en Excel, aquí tenemos ya los alimentos por tiempo de comida. Tenemos aquí la distribución de nutrientes por tiempo de comida. Y aquí tenemos un gráfico en la parte inferior. Entonces podemos poner los datos del paciente en esta parte para que nos calcule el porcentaje de adecuación. Entonces este paciente es género masculino con un peso de... Aquí ponemos el peso ideal que hemos calculado con el índice de masa corporal, que es 63.7. Talla 1.6, bueno, ponemos 160. Edad 37 años. Y anchura de codo, esto es para calcular la complexión en caso de que queramos calcular el peso ideal a partir de la complexión por anchura de codo. Pero en este caso es un dato que no nos da el caso clínico, por lo tanto lo vamos a dejar en blanco. Entonces aquí estamos utilizando el peso del paciente, 63.7. La ecuación es la de Mifflin. Efecto térmico de los elementos lo dejamos en 0, actividad física en 1, porque no realiza actividad física o muy poca, ajuste 0%, y nos calcula 1459 calorías. Entonces vamos a asignarle una distribución de macronutrientes, por ejemplo en personas que presentan sobrepeso u obesidad, podríamos disminuirle el porcentaje de hidratos de carbono, así como también de lípidos. Entonces como esta persona no presenta un daño renal, podemos dejarle 20% para proteínas, 30% para lípidos, aquí ponemos 55 y en proteínas ponemos 25. Lípidos podemos poner 20. Podemos poner 50% para hidratos de carbono, 25% para lípidos y 25% para proteínas. Aquí tenemos los porcentajes de adecuación. Dice que energía tenemos un 228.98%, es decir, estamos muy por encima de lo recomendado. Por ejemplo, según su recordatorio de 24 horas, el paciente consume 3.340 calorías, el cual se encuentra muy por encima de 1459, que es lo que ocupa el paciente. 119% para proteínas, se encuentra por encima de lo recomendado, que es 437 lo que consume el paciente. Y lo recomendado sería 91.25 gramos. Bueno, aquí 109 gramos y lo recomendado sería 91 gramos. Lípidos 244%, 99 gramos es lo que consume. Y lo que debería de consumir serían 40 gramos. E hidratos de carbono 505 gramos, el cual lo que debería de consumir sería 182 gramos de hidratos de carbono. Por lo tanto aquí tenemos la interpretación: energía exceso, proteínas exceso, lípidos e hidratos de carbono también en exceso.